Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo de esta casa, que es el redactor jefe de Mundo Negro, es Javier Fariñas, que seguro que le conocen todos porque es un exdiocesano, porque acaba de sacar un nuevo libro, que es este que tengo aquí en mis manos, y bueno, tiene un título bastante peculiar que nos lo va a explicar él ahora mismo. Javier, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias. No sé si exdiocesano o diocesano todavía. Diocesano, ¿no? ¿Por qué no dejas de venir? El ex no, yo creo que no me pega. Sí, bueno, pero tú siempre eres bienvenido aquí. Eso es, siempre la escapadita siempre es claro. agradecida. Bueno, cuéntanos el libro, porque yo sé leerlo regulinchi. Avarit Sa, Francisco, ¿no? Tienes primero de Swahili aprobado. Primero de Swahili. Avarit Sa, Francisco, es el título de este libro en el que se recoge el magisterio del Papa en estos 10 primeros años de su pontificado. Entonces, a la hora de titularlo, pensamos en buscar pues algo que no fuera muy solemne, de las palabras del Papa en África, algo así, y pensamos en un idioma de un país que el Papa hubiera visitado. Quitando el árabe de Marruecos y de Egipto, pues pensamos en alguna lengua centroafricana, en alguna lengua de Uganda, de Kenia, de República Democrática de Congo, Mozambique. Bueno, el caso es que el suajili es la lengua vehicular de todo el este africano y se habla en Uganda, en Kenia y en el Congo, países que ha visitado el Papa. Entonces, ya empezamos una búsqueda más aproximada en el suajili y después de un saludo muy habitual que es Karibu, que es muy conocido además en ciertos ámbitos de la cooperación y de las ONGs en Madrid, bueno, pues nos encontramos con este Avarit Sa, que literalmente es ¿qué nos cuentas o noticias de? ¿Qué noticias nos traes de? Entonces, bueno, pues nos parecía que una forma de saludo al Papa, que le habían brindado los africanos allí, y también lo que el libro trae son las noticias, las palabras de Francisco sobre el continente africano. O sea, es una recopilación, ¿no? De sus una mensajes. Recopilación de mensajes de lo que el Papa ha dicho, desde audiencias, ángelus, homilías, discursos, conferencias, que aparece recogida en la página web del Vaticano, desde que fue elegido sucesor de Pedro hasta el final del viaje a República Democrática de Congo y Sudán del Sur, que eran las fechas aproximadas del 10º aniversario de su pontificado. O sea, no es un trabajo fácil, porque eso es una trabajo recopilación. Es un trabajo de horas. Tampoco hay que decir que todos los días un montón de tiempo, pero sí que más de 2 años, a ratos, y bueno, hasta conseguir 419 citas y referencias del Papa sobre el continente africano. Por tanto, si nos acogemos a los números, podemos decir que el Papa ha hablado mucho de África en estos 10 años. Si hiciéramos una media, podemos decir que más o menos una media de una vez a la semana podría haber hablado el Papa. Si dividiéramos equidistantemente esas 420 citas, más o menos una vez a la semana. ¿Se puede decir que es uno de los países de los que más habla, de los que más se refiere el Papa? ¿O? Bueno, el continente africano, no sé si más o menos, porque habría que hacer una comparación, y desde aquí animo a que cualquier otra persona se sume a lo que ha dicho sobre América Latina, sobre Europa, exacto, o sobre Asia, que también será mucho. Lo que sí está claro es que al Papa le preocupa y mucho el continente africano. Así que desde el inicio de su pontificado, el 13 de marzo del 2013, justo a las 2 semanas, en un Ángelus, se refirió por primera vez a África, en concreto a República Centroafricana, que sufría una crisis política tremenda. Entonces, a partir de ahí, ha habido momentos en los que, digamos, para cuestiones gozosas, lúdicas, celebraciones pues, de algún tipo eclesiales, de centenario, de cincuentenario de evangelización de países, a erección de diócesis o de catedrales, hasta situaciones críticas, situaciones dramáticas, crisis migratorias en numerosas ocasiones. Digamos que en multitud de momentos el Papa pensaba o ha pensado que África y los africanos deberían ser el objeto de su reflexión, y lo ha hecho con mucha normalidad y sobre todo con mucha claridad. Son muchos los problemas que asolan este continente. Sí, y que aparecen reflejados en este volumen. A la hora de pensar en qué ha dicho un Papa, en este caso Francisco, sobre África, podemos pensar en el mensaje que un pastor, en este caso el líder de la Iglesia Católica, dirige a 1.400, 1.500 millones de personas. Y evidentemente ese factor o ese elemento no lo podemos perder de vista, pero las palabras del Papa trascienden lo estrictamente religioso para abordar un montón de temas más. Es decir, que evidentemente habla de la religión, habla de la fe, habla del avance o no de la evangelización, de la presencia de nuevos movimientos religiosos, de sectas, pero también habla, por ejemplo, de diálogo con los musulmanes, algo que ha sido
no digo una permanente, pero sí que ha estado muy presente en estos 10 años de pontificado. Habla de las migraciones en numerosas ocasiones, habla de justicia, habla de paz, habla de solidaridad, habla del sistema capitalista que atrofia a los países empobrecidos. Es decir, que en la voz del Papa diciendo, por favor, sacar vuestras manos del continente, dejad de explotarla, es una constante, es un mensaje que casi con las mismas palabras se ha repetido en infinidad de ocasiones. Entonces, el Papa elige temas que nos son muy conocidos, muy recurrentes y que le hemos escuchado hablar de estos problemas en Asia, en América Latina y también en el continente, pero aplicado en este caso a los 55 países que nos referimos. Son 10 viajes a países africanos del Papa durante estos años. ¿Cómo le reciben allí? Porque claro, hay una diversidad brutal y un acontecimiento como pues una visita del Papa, que es un acontecimiento mundial que todos los medios de comunicación nos hacemos eco. ¿Cómo lo reciben ellos? Bueno, pues lo reciben como se recibe a un Papa, y además a un Papa tan, no sé si es correcto, tan extrovertido como este. Sí. Es decir, que encontramos a un Papa que es muy cercano, que es muy humano y que pone a hombres y mujeres en el centro de su atención. Entonces, es decir, por su carácter simpático, bueno, pues es muy fácil que el relacionarse con el Papa, y hace todo muy sencillo, ¿no? También hay que tener en cuenta que el Papa, cuando eligieron, era un Papa relativamente mayor. Entonces, no sé si después de Benedicto, que viajó, por ejemplo, al continente africano, Benedicto viajó en 2 ocasiones, nada más, a Benín y a Angola, en 2 ocasiones. Y entonces, bueno, había esa idea de que Francisco, por edad y demás, podía no visitar muchos países. Bueno, el caso es que tiene un ritmo. Esto es como las recientes elecciones, las encuestas y demás, ¿no? Bueno, es decir, que Francisco se está prodigando en muchas ocasiones y hemos tenido incluso el año 20 y el 21 muy paralizados por el tema de la pandemia, pero que sí que es un Papa relativamente viajero. Entonces, en el caso de África, el hecho ya de que pisara el continente africano fue un gran acontecimiento. La primera vez fue en el 2015, visitó Uganda, Kenia y República Centroafricana. Uganda y Kenia son países de una relativa estabilidad, es decir, que dentro de dificultades y demás, pero son países relativamente estables. Mientras República Centroafricana, decíamos que su primera cita fue hacia aquel país, vivía un conflicto entre selecas y antibalacas que tenía enquistado un conflicto de casi de larga duración en el país. Dicen que el Papa le dijo al comandante de Alitalia que si no le dejaba en Bangui, que él se tiraba en paracaídas, ¿no? O sea que él ya mostró... Imagínate, ya, tirándose en paracaídas. Bueno, el comandante diría, bueno, pues mejor aterrizamos y le dejamos aquí, ¿no? Bueno, es decir, que él ha demostrado un entusiasmo y unas ganas de ir que han sido evidentes en cada ocasión de estos 5 viajes y de estos 10 países. A la vuelta de ese primer viaje, a Uganda, Kenia y República Centroafricana, el Papa dijo: Dios nos sorprende, pero África también nos sorprende. O sea que el Papa puede haber tenido un impacto, evidentemente, en la ciudadanía y en la feligresía del continente africano, pero África también ha impactado profundamente en el Papa. Yo creo que la juventud, que es un continente eminentemente joven, la edad media de los países del continente supera por poco los 20 años. La juventud, la vitalidad, la algarabía, el alboroto, la participación, las celebraciones africanas son celebraciones gozosas, celebrativas, valga la redundancia, y muy extensas. O sea, son celebraciones en las que se ve que de verdad que lo que hacen es algo importante para ellos. Y me parece que todo eso ha impregnado en el corazón del Papa. Y el Papa, desde luego, se ha dejado querer y que ha acompañado a la gente en los momentos gozosos y festivos, pero también en los menos brillantes o menos lúdicos, ¿no? Es decir, que en el último viaje a República Democrática de Congo y a Sudán del Sur, con encuentros específicos con las víctimas de las violencias, bueno, fueron encuentros muy sentidos, muy profundos, de una gran empatía hacia el doliente. En ese sentido, yo creo que el Papa ha encajado perfectamente con el sentir de la comunidad africana. Esa alegría con la que viven todas estas celebraciones, a lo mejor es un ejemplo a seguir, como deberíamos nosotros, los cristianos, también vivir nuestra fe, nuestras celebraciones, ¿no? Porque hay veces que no las tenemos tan en cuenta o no las... Bueno, yo voy a decir una cuestión a nivel personal. Cuando estuve en Sudáfrica la primera vez, bueno, en Sudáfrica hasta una vez, cuando al aterrizar en Sudáfrica, pues en Mamelodi, una misión comboniana, aterrizamos en
en Johannesburgo, Pretoria, en el aeropuerto un sábado, y el domingo fuimos a una celebración de una misión comboniana, y la celebración coincidía con los 25 años del padre Ibercio Rojas, un sacerdote peruano que estaba allí en Mamelodi, en Sudáfrica. La presidía el obispo, y bueno, empezó la celebración, y en las ofrendas el obispo que presidía la celebración tuvo que decir un momento, bueno, vamos a parar porque esto se nos está alargando demasiado. El obispo paró, o sea, porque era una celebración festiva en la que cada parte de la comunidad, grupos de madres, de familia, de catequistas, de no sé qué, todos ofrecían algo y todos agradecían con cantos y con bailes que no se terminaban nunca, que el padre Ibercio cumplía 25 años de sacerdote. Entonces, yo cuando estás en una celebración así, y luego dices, bueno, el domingo que viene me toca la celebración en mi parroquia. Evidentemente se celebra lo mismo, pero el sentido festivo y celebrativo, desde luego que es muy diferente. Desde luego que merecería la pena que participáramos al menos en un par de ocasiones en una de esas celebraciones. Sí, a mí me llama la atención, además, con tanta carencia, tanta falta de todo, a lo mejor de cosas básicas, y siempre los vemos en imágenes. Yo no he estado en África, pero es una maravilla. Es una maravilla. Y luego cantan y bailan tan bien, ¿verdad? ¡Qué envidia! Tan bien. O sea, quiero decir que cantan y bailan para celebrar lo más importante que en lo que están participando en ese momento, que es la fe. Porque quiero decir que cuando al Papa le eligieron sucesor de Pedro, él habló de las periferias humanas y existenciales. Desde luego, las periferias existenciales, cuando se carece de todo lo elemental, las ubicamos fácilmente en el continente africano. Pero cuando nos referimos a las periferias humanas, el Papa habla de los lugares donde no hay fe, donde se pierde el sentido de la trascendencia. Y en ese sentido, somos mucho más periféricos aquí que en lugares como el continente africano. Ahí están exuberantes de religiosidad, de trascendencia. Crean en lo que crean, que es decir, la comunidad católica y las comunidades cristianas, pues con un porcentaje mayor o menor en diversos países, las comunidades musulmanas mayoritarias pues en todo el arco mediterráneo, en otros países también, pero el sentido de Dios y de la trascendencia lo tiene el pueblo africano muy, muy arraigado, y esa es una de las cosas que también el Papa cuenta y reflexiona sobre ello al conocer el continente. O sea, estos pueblos quieren y sienten a Dios, cada uno a su forma, cada uno en su tradición religiosa, pero ese sentido sí que es muy diferente de cómo lo vivimos aquí. Claro, que son culturas completamente diferentes. No tiene nada que ver. Bueno, yo imagino que esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces, pero ¿de dónde te viene este amor por África, este sentimiento? Bueno, mi amor por África ha venido un poco a partir del trabajo. Que sí, que yo o sea, que ha sido consecuencia de... Ha sido pues casi consecuencia de... lo primero, que el conocimiento te hace querer las cosas. Si no las conoces, no las quieres. Yo estuve trabajando, bueno, pues como saben los telespectadores, aquí un montón de años. Luego estuve trabajando en la cooperación internacional, pero estuve mucho más vinculado a América Latina que al continente africano, donde no había estado nunca. Entonces, los misioneros combonianos, cuando me llamaron para el proceso de selección para ver si me incorporaba a la redacción, yo les dije, yo no he pisado nunca al continente africano. Me dijeron, bueno, pues si estás con nosotros, pues vas a pisar. Entonces, bueno, que al final el conocer esos pueblos cuando vas, y luego también el seguir la actualidad, que como periodista ves, lo primero que se comete una gran injusticia con el continente africano, porque no hablamos de él sistemáticamente. O sea, cualquiera persona ahora mismo que mire en los periódicos de tirada nacional que hay sobre África, y ahora hace unas semanas que hubo un semigolpe de Estado en Sudán con un conflicto que hay, bueno, pues ya desapareció de los periódicos, ya no hay nada. Se habla muy poquito de un continente que es vecino, que le tenemos a 15, 16 kilómetros de las costas, pero Ceuta y Melilla están en territorio africano, las Islas Canarias están en la plataforma continental africana, son 1.500 o 1.400 millones de personas, 55 países, infinidad de recursos naturales, una población que llega a Europa porque quieren vivir, porque quieren prosperar, porque quieren vivir su vida. Entonces, es decir, que estamos muy vinculados al continente africano y sabemos muy poquito. Entonces, a medida que empiezas a conocer un poquito, que empiezas a leer, que empiezas a experimentar un poquito lo que son y cómo viven, bueno, pues es un amor, la verdad es que bastante fácil de coger. Esa riqueza, a lo mejor esas maravillas que tiene naturales, África pueden ser su mayor desgracia, por así decirlo. Bueno, hay una expresión muy
muy acertada, pero que es pues, un poco paradójica, que es la maldición de los recursos naturales. Hay países con unos recursos naturales extraordinarios, fundamentalmente minerales, hablamos, por ejemplo, de República Democrática de Congo. Este país en el este, tan solo en el entorno de la ciudad de Goma, o sea, imaginemos una localidad, no una capital, no Madrid, imaginemos, yo qué sé, que aquí en Castilla-La Mancha, pues Socuéllamos, o imaginemos Mora, o imaginemos, bueno, pues un pueblo, una pequeña ciudad, y ahí están como el 30 o 40% de todos los recursos mundiales de coltán. Entonces, si el coltán sirve para nuestros teléfonos, sirve para nuestros ordenadores, sirve para las altas tecnologías y sirve también para las armas más sofisticadas, los drones y no sé qué, esa industria armamentística también se nutre del coltán. Entonces, imaginemos la presión que hay de intereses cruzados en el coltán que existe en Goma, en el este de República Democrática de Congo. Y eso le añadimos que aparte de coltán hay un montón de minerales, que hay maderas preciosas, que hay agua, que hay infinidad de cosas. Al final se entiende que haya una guerra desde hace años y años y años que está provocando un sufrimiento indecible y que al final la gente diría, bueno, pues si esto no estuviera, probablemente viviríamos en paz. Entonces, se habla de la maldición de recursos naturales, que es muy evidente en República Democrática de Congo, pero es también muy habitual en otros lugares del continente. Yo recuerdo esto del coltán de un misionero comuniano que estuvo aquí con nosotros también, que meten a los niños en las minas, porque son muy chiquititos y minas artesanales. Yo en Burundi, en el norte de Burundi, casi en la frontera con Ruanda, hay poco coltán por ahí, pero donde hay, veías, los agujeros eran, para que la gente lo entienda, son del tamaño, puede ser de un ataúd, o sea, que decir que 1,5 metros, 1,70 m por un ancho así, más o menos, y por ahí se meten. Y evidentemente minas artesanales sin ningún tipo de protección, ni protección antiderrumbes, ni protección tampoco para no respirar cosas. Y entonces, claro, por esos agujeros se meten o los adultos, que son pequeños, o los niños. Entonces, pues niños además pequeñitos, de 5, 6, 7 años, pues se meten para ir escarbando, para ir sacando poquito a poco piedras del mineral que sea. Las pequeñas por tamaño, pero grandes víctimas de los conflictos, niños y luego las mujeres también por violencias sexuales que son tremendas. Volviendo al Papa, volviendo al libro, vamos a retomar. Bueno, retomar, perdona, Celia, y estos son temas que el Papa habla y habla y habla y habla de ellos, que sí que son temas muy recurrentes en su magisterio. ¿Sí? Pero también es lo que dices, que ya no salen los medios de comunicación y ya como si no existiera. Nada. O sea, nos hemos olvidado de eso, ya no forma parte de la primera página, ahora tenemos a Ucrania, que ya está pasando cada vez más desapercibida. Pero... Y Ucrania es comparado con otros conflictos, no solo africanos, pero especialmente africanos, que sí que Ucrania, ojalá otros conflictos hubieran tenido la visibilidad, porque de haber tenido esa visibilidad probablemente podrían haber encontrado alguna vía de solución, pero desde luego nada, están en un segundo o un tercer plano. Intereses económicos también, al fin claro, y al cabo. Bueno, yo no sé si habrá algún conflicto en el mundo que no esté moteado por algún interés económico, seguro, porque de alguna u otra manera, si es poder, pues al final ese poder genera, digamos, intereses económicos cruzados, pero desde luego los intereses económicos están en cualquier conflicto. El Papa Francisco, bueno, tú has tenido la oportunidad, el privilegio, la suerte, llámalo como quieras, de poder entrevistarle en persona. El regalo. Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo. Es un regalo. Cuéntanos. Bueno, pues es un regalo. Es un regalo que, bueno, ha sido, digamos, en la trastienda mucho más fácil de lo que pudiéramos esperar. O sea, hay veces que pides y se te concede. Entonces, bueno, pues, el que no llora no mama, se puede decir, sí, desde luego. Desde luego, si no la pedimos, pues no va a venir el Papa, ni el Papa, ni nadie a decirte, oye, que no querías hablar conmigo, no. Entonces, lo pedimos y, bueno, pues después del tiempo, también con la pandemia y demás, ha sido más tiempo que dificultad. O sea, dificultad, nada, ninguna. Y menos por parte de él. Entonces, bueno, pues fue un regalo. A mitad de diciembre tuvimos la entrevista y la verdad es que fueron casi 40 minutos al principio de mucha emoción, con la boca seca, de decir, esto no sé si me está pasando a mí o no me está pasando a mí, pero muy bien, porque a medida que vas escuchando la entrevista, lo primero, te das cuenta de la coherencia del Papa. O sea, el mensaje en el libro sí que es la única, digamos, aparece todo el magisterio publicado en la web del Vaticano
Y como anexo hemos puesto la entrevista que publicamos que nos concedió en Mundo Negro y que publicamos en el número de enero. Entonces, si lees el libro y luego ves la entrevista, dices, esto, incluso con las mismas palabras, lo ha dicho en infinidad de ocasiones. O sea, el Papa tiene una coherencia que es extraordinaria, una coherencia en el mensaje, una implicación con los temas y una reiteración. O sea, el Papa, vamos a decirlo, es muy pesado. Es muy pesado, pero porque los temas no mejoran o no mejoran lo suficiente. O sea, que si con el tema de la migración, recordemos que el primer viaje que hizo fuera de territorio italiano al ser elegido Papa fue a Lampedusa, después de aquel naufragio horrible, ¿no? Entonces, de la migración ha cambiado un ápice lo que dice el Papa, no, que es un crimen contra la humanidad, y lo es. Y lo dice, o lo dijo en Lampedusa, y lo ha dicho ahora hace poco que ha estado en Budapest con Orbán. Y es verdad que Orbán, pues en muchas ocasiones se ha mostrado muy reacio y muy hostil a acoger a migrantes. Ahora es cierto que el país ha hecho un esfuerzo tremendo, ha acogido a 1,5 millones de ucranianos, pero el Papa le dice, oye, qué bien está esto, pero vosotros como Unión Europea tenéis que hacer más, no solo por los ucranianos, que no solo son ucranianos, hay sirios, hay pakistaníes, afganos, hay subsaharianos de un montón de países que intentan llegar a Europa y a los que les cerráis las puertas. Entonces, si el Papa insiste, porque los problemas perviven en el escenario global, ¿no? Entonces, el Papa insiste, y en la entrevista, cuando la lees o cuando la volvemos a escuchar, digo, es que el Papa es muy fiel a sus temas, digamos, a los grandes temas del hombre. La explotación de los recursos naturales, la migración, la falta de fe en Occidente. Bueno, son grandes temas para el mundo y para la Iglesia en particular. Que son recurrentes y que parece que no tienen fin. Claro, no, es que no tienen fin. Es que no tienen fin y sobre todo no tienen fin, Celia, porque los hombres no queremos que tengan fin. O sea, yo no digo que sean fáciles, pero si el sistema global que tenemos que prima el consumo de recursos y que eso provoca, por un lado, que el planeta se esté extinguiendo. O sea, hay que decir que si rebajáramos el nivel de consumo, pues los recursos naturales serían más, el cambio climático decrecería o sería menor. O sea, por una parte eso. Y luego, ese régimen de consumo exacerbado lo que hace es hacer crecer exponencialmente las diferencias entre los más ricos. Es decir, los más ricos ya sabemos quiénes son, y los menos ricos, que es con trabajos cada vez más precarios, externalizados, sacados a países en desarrollo que se pagan salarios míseros o se fomenta incluso la esclavitud, una esclavitud moderna y real. Entonces, bueno, pues al final estos grandes temas, si como sociedad quisiéramos cada uno a nuestro modo cambiar realmente, pues a lo mejor se lograban cambios, pero es que se ve un interés bastante escaso en cambiar todo esto. Muy escaso y además más a peor, ¿no? Porque es lo que tú dices, es una esclavitud moderna, pero todos los problemas se van tapando, se van maquillando, por así decirlo, pero sigue siendo los mismos y yo creo que van un poquito a peor, ¿no? Por lo mismo de siempre, el dinero. El dinero, o sea, si por ejemplo hay algún baremo que nos puede servir, por ejemplo, esto del día el que se agotan los recursos, que el planeta agota los recursos del año. En principio debería ser un año, y ahora ya por junio, julio, estamos ya todos los años, el telediario, en los informativos, el planeta acaba de agotar hoy los recursos que teóricamente le valdrían para un año. Hemos reducido 3 o 4 o 5 días o 2 semanas respecto al año anterior. Vamos cada vez consumiendo más, eso genera mucha más riqueza para los más ricos, menos recursos y una degradación de los recursos naturales y un empobrecimiento de las capas más pobres de la población. Entonces, las clases medias cada vez se ven más deterioradas, con menos recursos, más dificultades para llegar a fin de mes. O sea, en fin, al final son una serie de causas que generan consecuencias que se van encadenando y que no plantean un panorama positivo. Por eso el Papa insiste. Tú en tu conversación de 40 minutos con el Papa, que es que parece una cosa así, parece una tontería, pero oye, que es que se está 40 minutos hablando con el Papa como estamos tú y yo. Eso es. ¿Qué notaste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones con respecto a este...? Bueno, lo primero, cuando llegamos estaba en una de las épocas en las que su rodilla estaba regular. Fue además unos días antes de la final del Mundial.
Yo no, él estaría nerviosito, perdido. Le pregunté, no, le pregunté, digo, Santo Padre, ¿va a ver usted la final? Y me dijo, dice, no sé si podré. Bueno, entonces estaba ahí con la rodilla regular, entonces no sabíamos si nos iba a recibir sentado o de pie. Nos recibió de pie, muy bien, y además él, pues te tiende la mano y te mira a los ojos para saludarte, o sea, cosa que bueno, pues te sonríe. O sea, entonces dices, bueno, pues esto... Te relaja un poco, ¿no? Porque eso tiene que imponer. Bueno, o te muere, te impone igualmente. pero dice, bueno, empieza, o sea, que está bien porque te genera mucha confianza, ¿no? Entonces, nuestra entrevista fue en mitad de las audiencias y encuentros de por la mañana. Entonces, fue en medio de una jornada de trabajo. Entonces, en medio de una jornada de trabajo, nosotros cuando entramos, ya nos sentamos, le dijimos, evidentemente él sabía que íbamos, que estaba, pero le dijimos, le agradecimos la deferencia que había tenido con nosotros y le explicamos lo que queríamos, un poco el tipo de entrevista o los temas que queríamos plantearle, y él nos dijo, dice, bueno, preguntad lo que queráis. Sí, eso no lo dice cualquiera, ¿eh? Claro, o sea, que ahora que estamos tan empolitizados, quiero decir que tú pides una entrevista a cualquiera de los grandes líderes políticos de este país o del ámbito internacional y o tienes que mandar un cuestionario, esto no me lo preguntes, esto depende de qué, esto ya veremos. Preguntad lo que queráis. Preguntad lo que queráis. Entonces empiezas a preguntarle y él empieza a responder. Y la verdad es que tenía el tono de voz muy bajito y yo le puse grabadora, bueno, con un micrófono y el teléfono. Y yo le oía tan bajito que digo, ¿y si nos está grabando? Claro, yo digo, lo que no me puedo ir de aquí es sin la palabra del Papa. Digo, entonces, en mitad de la entrevista, o sea, casi al principio, pero en mitad de la entrevista, digo, Santo Padre, perdone, ¿le puedo acercar un poco el micrófono? Y dice, haz lo que necesites. Entonces, o sea, has venido a trabajar, haz lo que necesites. Pues el micrófono, y seguimos conversando. Y la entrevista, en principio, estaba prevista a las 11:30 y entramos con un poquito de retraso, como a las 12 menos 20. Y yo no sabía si el Papa rezaba el Ángelus o no, o sea, no, que no le rezaba. Que si en mitad de su agenda de trabajo paraba. Claro, por una parte dice, jolín, rezar el Ángelus con el Papa. Ostras. Pero también sabía que si parábamos a rezar el Ángelus, luego retomar la entrevista podía ser más complicado. Entonces dije, bueno, pues yo no voy a decir nada del Ángelus, digo yo. Yo no se lo voy a recordar. Claro, pero tampoco podía mirar el reloj para ver... Claro. Bueno, el caso es que yo de vez en cuando miraba la grabadora a ver si entraba bien el sonido y demás. Entonces, una de las veces que me incorporé a mirar la grabadora, vi que llevábamos como 18 o 20 minutos y dije, pues las 12 las hemos pasado ya. Sí, pues, o sea, seguir. Digo, pues yo no voy a recordar nada ni voy a decir nada. Bueno, entonces seguimos la conversación muy tranquila, que decir que él, sin alguna pregunta, pues no, de esto no me acuerdo, no, o sea, que decir que con mucha normalidad y ya en un momento determinado sí que dijo, bueno, hay que terminar porque tengo 2 entrevistas más. Y yo le dije, Santo Padre, me gustaría preguntarle 2 cositas más. Y me dijo, venga, dale. Entonces dije, pues dale. Entonces le pregunté dos cositas más, que una de ellas fue un regalo, como estábamos en la previa de Navidad. Digo, pues como cebo para las redes sociales y estas cosas, digo, si le quiere mandar algún mensaje de Navidad a nuestros lectores. Entonces él hizo una apología de la revista extraordinaria. O sea, dijo, lo que tienen que hacer es seguir leyendo Mundo Negro, que abre a horizontes grandes, a cosas importantes. Por tanto, sigan leyendo Mundo Negro. Entonces, claro... ¿Te queda espacio para otra pregunta? Porque bueno, no, ya habíamos terminado, pero eso, junto al principio, cuando íbamos a empezar, le dimos varias revistas y nosotros cuando le escribimos para pedirle una entrevista, le mandamos un especial, que es el especial que hacemos cada 3 años, que tiene una portada verde con un mapa blanco, y el Papa, nada más verla, dijo, esa la tengo en mi despacho y la consulto. Entonces, ya estoy a punto de decir, ya no pregunto, ya no hay preguntas. O sea, que le vimos muy cercano, conociendo lo que éramos, lo que somos, con mucha cercanía a los misioneros combonianos, mucha cercanía a ellos, y luego pues una cercanía con el continente y un cariño hacia el continente extraordinario, porque se le ve. Con los temas que
que le interpelan, se pone serio y se muestra contundente, pero luego cuando habla de las personas, pues se le pone otra cara, otro tono, y eso es extraordinario. Un regalo. ¿Le hablaste del libro? Todavía no se estaba... Sí, le dijimos que estábamos trabajando en él, y nos dijo, dice, bueno, dice, ya os daré mi número de cuenta para que me ingreséis los derechos. Oye, pues tiene toda la razón. Pero le pareció muy bien, le pareció bien y nos animó a continuar con el trabajo y nada, pues eso fue. Bueno, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, me han chivado nuestra querida compañera Teresa, que el título original iba a ser este. No, iba a ser otro, se llama Amaoro Francisco. Amaoro porque yo cuando fui a África la primera vez fui a Burundi. Entonces, Amaoro significa paz. Y a los blancos, que yo pues allí era pues, el único blanco, en muchos momentos era el único blanco en muchos metros a la redonda, ¿no? Entonces los niños, pues la novedad, venían corriendo y decían Amaoro Musungu, Amaoro Musungu. Entonces, Musungu es blanco, que blanco puede ser en tono cariñoso o tono despectivo, pero bueno, los niños, Amaoro Musungu es paz blanco. O sea, te deseaban que llevaras paz y que les dejaras, o sea, que yo llevara paz y que recibiera la paz de ellos también. O sea, te desean paz, qué bonito, ¿no? O sea, que tanto paz dejas como descanso, no, como tanta si paz paz lleves como descanso dejas, ¿no? Bueno, es un deseo de paz al que va, ¿no? Y entonces, pues nos parecía que Amaoro Francisco tenía musicalidad, o sea, sonaba bien Amaoro Francisco, pero el Papa no ha visitado Burundi y no ha estado con ningún pueblo que hable el Kirundi, que es la lengua nacional de Burundi. Entonces, aunque el proyecto inicialmente se llamaba Amaoro Francisco, y yo creo que en la carpeta de la editorial todavía queda como Amaoro Francisco, pues decidimos utilizar y buscar en una lengua que en la que el Papa hubiera estado en ese país. Entonces, como el suajili es, pues eso, todo un elenco muy expandido de la lengua en el este del continente, pues nos quedamos con el suajili. Me acabo de acordar de una anécdota de mi hermana que estuvo en África en un campamento solidario, y mi hermana es muy blanca, con ojos muy claros, muy rubia, y la miraban como con miedo, pensaban que era un fantasma. Y te tocan así los pelos de las manos y de los brazos, les llama muchísimo la atención. Sí, de acá del blanco. Dice que la tocaban mucho, sí. Pues los blancos somos los musungus. Musungus. Qué bonito. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta reflexión, que me ha encantado esta palabra. ¿En qué idioma? ¿En Burundi? En Kirundi. En Kirundi. En Kirundi, Amaoro. Amaoro es paz. Bonito, bueno, pero también... Avarisa. Avarisa también es bonito. Sí, pues ¿qué te cuentas? O sea, es como a un amigo que hace mucho no le ves, ¿qué te cuentas? Pues Francisco, ¿qué te cuentas? Javier Fariñas, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Cuando queráis. Y te esperamos, ya sabes que tú, estas puertas tienes la llave de esta casa, o sea que tampoco... El código PIN. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.